lunes. Muy buenos días. ¿Se me escucha? ¿Me escuchan? Buenos días, doctor. Sí, se le oye. Buenos días, doctor. Perfecto. Bueno, entonces, mientras se unan todavía algunos compañeros más, hoy día nos va a tocar el tema del sangrado del tubo digestivo alto, es decir, la hemorragia digestiva alta. Este es un cuadro que podría revestir mucha gravedad, es relativamente frecuente. Nos vamos a referir a la etiología, a la clínica de este cuadro, y voy a abordar un poco del tratamiento actual de la hemorragia digestiva alta. ¿Se puede ver la imagen? Aún no, doctor. ¿Nada? No, doctor. Wow. A ver. Volveremos a... Acá, me olvidé un paso. ¿Ahora? Sí, doctor. Ahora sí, qué bueno. Perfecto, entonces, como decíamos, vamos a referirnos a la hemorragia digestiva alta, que conceptualmente es un sangrado del tubo digestivo comprendido entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treitz. Esto quiere decir esófago, estómago y duodeno. Es una causa relativamente frecuente de internación y que conlleva, dependiendo de la magnitud del sangrado, un riesgo de muerte. Esta es una gráfica que nos muestra la incidencia de la hemorragia digestiva en relación a la edad. Y si vemos, la curva comienza a subir a partir de la quinta década. Es más frecuente en varones que en mujeres. Y esta otra gráfica nos muestra la importancia que tiene este cuadro en los pacientes de mayor edad, ya que a mayor edad hay mayor riesgo de mortalidad. Si se fijan, entre los 80 y los 90 años, estamos hablando de un 20 o un 30% de posibilidades de que el paciente se nos muera. Entonces es importante conocer la clínica, la sintomatología y especialmente el manejo de este cuadro. ¿Cómo se caracteriza, cómo se presenta la hemorragia digestiva alta? En general, las manifestaciones más importantes son la melena, que son la presencia de materia fecal negra de un olor muy característico. La hematemesis, que etimológicamente hema sangre, emesis vómito, es vómito con sangre. Pero hay un término que es un intermedio, la hematoquesia. La hematoquesia es la presencia de materia fecal de un color rojo vinoso, un rojo oscuro, de tal forma que no está clara si el origen de esta manifestación es de tubo digestivo alto, con una velocidad, un tránsito intestinal rápido, o un sangrado del tubo digestivo bajo con un tránsito intestinal lento. Entonces, esta característica de la materia fecal
es la que nos suele poner en dificultades diagnósticas. Y dependiendo de la magnitud del sangrado, el paciente puede tener manifestaciones de hipotensión, que puede llegar al choque, taquicardia, taquipnea, palidez de piel y mucosas. El dolor en la hemorragia digestiva no es un síntoma específico, es más, en muchos casos pacientes con sintomatología ulcerosa dejan de tener dolor en el momento del sangrado, porque aparentemente la misma sangre actuaría como neutralizador del ácido que está causando el dolor. Es un cuadro de múltiples etiologías, hay muchas causas de sangrado digestivo alto. Y vemos una lesión ulcerada con sangre resumando, un sangrado activo. Las varices de esófago, que es una causa de sangrado muy frecuente en pacientes cirróticos. Dilataciones venosas, tortuosas, prominentes en el tercio distal del esófago. Creo que hay muchos más que se están uniendo. ¿Cómo hago para aceptarlos? Voy a sacar un poquito este cuadro. No. Creo que ya no tengo posibilidad de aceptarlos. Esta es una imagen que nos muestra múltiples erosiones gástricas y algunas de ellas con datos de sangrado. Esta es una ulceración, un desgarro lineal del tercio distal del esófago causada por un aumento brusco de la presión intragástrica, generalmente provocada por vómitos explosivos. Es el síndrome de Mallory-Weiss, que es causa de sangrado importante. Algunas alteraciones, malformaciones vasculares, angiodisplasias, entre las que está la lesión vascular de Delafoy, que no es una ulceración propiamente dicha. Algunos cuadros sistémicos, el síndrome de Peutz-Jeghers, que es una poliposis múltiple intestinal, pero que va acompañada de pigmentación en labios. Esta es una lesión vascular de Delafoy, que es una alteración en la conformación de los vasos sanguíneos. Existirían vasos sanguíneos muy superficiales que al erosionarse producen sangrados y que constituyen un desafío para el endoscopista, porque muchas veces uno ingresa con el endoscopio y no encuentra la lesión porque esta ya se retrajo, tiene esa característica de retraerse y ya no mostrar la lesión. Muchas veces se han necesitado 2 o 3 estudios endoscópicos consecutivos para llegar a encontrar el punto de sangrado y hacer el manejo respectivo. Esta gráfica nos muestra la proporción de las causas de hemorragia digestiva y, como verán, la mayor parte está causada por la úlcera péptica, la úlcera gástrica y la úlcera duodenal. En conjunto son casi el 50% de las causas de hemorragia digestiva alta. Le siguen las varices esofágicas, las lesiones vasculares, las neoplasias. Entre las misceláneas tendríamos el sangrado de la vía biliar, proveniente de la vía biliar. Sangrado producido a veces por trauma hepático, trauma abdominal cerrado que cause daño en el parénquima hepático, sangrado por las vías biliares. Y este sangrado es exteriorizado al intestino a través de la ampolla de Vater, que está en la segunda porción del duodeno, por lo tanto, pues cumpliría los requisitos para ser manejado como hemorragia digestiva alta.
Entre el 80 y 90% de las hemorragias ceden espontáneamente, pero un 10 a 20% pues continúan sangrando, y si no se realiza un tratamiento inmediato pueden sangrar hasta que el paciente se nos muera. 75% de estos sangrados no recurren, pero existen 25% de estos sangrados que pueden recurrir. Vamos a ver posteriormente cuáles son los datos que nos puedan sugerir la posibilidad de resangrar. Entonces, ¿qué es lo importante? Determinar la actividad de la hemorragia. ¿La hemorragia está activa o está inactiva? ¿Este paciente está sangrando o ya dejó de sangrar? Para esto, pues, se instala una sonda nasogástrica, se hace un lavado gástrico y se ve la característica del débito obtenido a través del sangrado, de la sonda nasogástrica. Es importante realizar una valoración hemodinámica que nos permita valorar, establecer el grado, el estado hemodinámico del paciente, presión, pulso, etcétera, taquicardia, hipotensión. Pero es importante, como siempre en medicina, realizar una buena historia clínica. La anamnesis es muy orientadora. Es más, en algunas ocasiones nos permite discriminar sangrados de otras regiones que no sean el tubo digestivo. En ocasiones hay pacientes que llegan con historia de vómitos con sangre, cuando en realidad son hematemesis. Más de una vez en el hospital hemos recibido pacientes referidos de otros centros porque el paciente indicaba haber eliminado sangre por la boca, y haciendo la anamnesis pues resulta que el paciente tenía más bien tos, accesos de tos acompañados de eliminación de sangre. Eso vendría a ser hemoptisis, que es sangre proveniente de la vía aérea. O en ocasiones pacientes que efectivamente habían vomitado restos hemáticos, contenido hemático, pero que habían tenido traumatismos nasales. Entonces, una epistaxis masiva que produzca deglución de la sangre hacia el estómago puede provocar vómito con sangre, sin ser, desde luego, considerado como una hemorragia digestiva alta. Hay que averiguar los antecedentes del paciente, antecedentes de ingestión tílica, antecedentes de tabaquismo, antecedentes de enfermedades que podrían condicionar hemorragias digestivas, como alteraciones hematológicas relacionadas con fallas en los procesos de coagulación. En esta diapositiva vemos unas fotografías de pacientes con sangrado, pero además con ictericia. Las dos primeras imágenes nos muestran pacientes con ictericia manifiesta y uno de ellos con datos de haber sangrado de la nariz. En estos pacientes habría que pensar en la posibilidad de sangrado por varices esofágicas. La imagen superior derecha nos muestra unas glándulas mamarias aumentadas. Esto es la ginecomastia que se produce en los pacientes cirróticos. Al examen físico no hay que olvidar examinar todo el cuerpo. Aquí vemos alteraciones hemorragíparas en el miembro inferior, y en la imagen derecha inferior un abdomen muy distendido, probablemente por contenido acítico, contenido líquido, dependiente de una cirrosis descompensada. Este es un paciente que estuvo internado en el hospital y obviamente la puse por lo interesante de la fotografía. Es un abdomen monstruosamente aumentado de volumen a consecuencia o secundario a la acumulación de gran cantidad de líquido acético. Es un paciente cirrótico que también tuvo hemorragia por ruptura de varices esofágicas. Hay que tomar en cuenta la posibilidad de que nuestros pacientes tengan algunos factores de riesgo que nos induzcan a tomar medidas correctivas más rápidamente. En este caso, el dato de choque, de
que requieran transfusiones sanguíneas. Como dijimos, la mortalidad es mayor en los pacientes de edad avanzada. Hay que investigar la probabilidad de coexistencia de enfermedades no controladas como la diabetes, enfermedades hepáticas como la cirrosis, la insuficiencia renal crónica que puede producir alteraciones en la coagulación, coagulopatías, el uso de antiinflamatorios no esteroideos que tienen un alto potencial gastrolesivo. Y característicamente los pacientes que presentan hemorragia digestiva durante su hospitalización son pacientes que generalmente son de más alto riesgo. Y la endoscopía nos va a demostrar la presencia de estigmas de sangrado reciente. Como decíamos, el 80% son autolimitados, entonces, pero hay un 20% que requiere un tratamiento cuidadoso. Es necesario canalizar vías venosas para reponer el líquido inicialmente o transfundirles paquetes de concentrado de glóbulos rojos. Se debe iniciar un tratamiento farmacológico en base a inhibidores de la bomba de protones, es lo que actualmente se utiliza, son el omeprazol y sus derivados. Solicitar inmediatamente laboratorios que nos establezcan la magnitud del grado de sangrado, reponer la volemia, ya sea inicialmente con líquidos, que lo que tengamos a mano, suero fisiológico, suero Ringer, e idealmente comenzar a transfundir sangre en cuanto tengamos la tipificación del grupo sanguíneo. Históricamente la sonda nasogástrica era parte del tratamiento de la hemorragia digestiva alta. Todo paciente con sangrado digestivo tenía que instalarse en la sonda nasogástrica y realizarse lavados con agua helada, en la idea de que esto podía ayudar en los procesos de coagulación. Actualmente se ha visto que la sonda nasogástrica más bien tiene un valor para preparar al paciente inmediatamente para realizar una endoscopía y determinar la actividad o inactividad del sangrado. Ya no tiene una importancia terapéutica. Es mejor, obviamente, suspender la vía oral hasta evidenciar la detención del sangrado, ya sea para evitar los vómitos o para mantener al paciente en condiciones de realizar una endoscopía en buenas condiciones. Y obviamente en hemorragias digestivas altas graves, pues que requieran oxigenoterapia, vía central para administrar grandes cantidades de líquido, monitorizar la diuresis y en ocasiones llevar al paciente a unidades de terapia intensiva. Entre los laboratorios que se deben solicitar están fundamentalmente el hemograma y el grupo sanguíneo. Eso es lo primero que hay que pedir. El resto se lo puede pedir con más calma, a factores de coagulación, actividad de protrombina, creatinina para establecer la posibilidad de daño renal, electrolitos, gases en sangre para medir el oxígeno y el anhídrido carbónico, pruebas hepáticas para tratar de descartar o pesquisar alteraciones a nivel del hígado. El objetivo de esto es, primero, la resucitación del paciente, infundir líquidos rápidamente, oxigenar al paciente, ponerlo en condiciones, controlar el sangrado activo mediante un tratamiento farmacológico y o mediante tratamiento endoscópico, que va a ser parte de la charla de hoy día. Y fundamentalmente prevenir la recurrencia, porque las hemorragias recurrentes suelen tener más alto riesgo de mortalidad. Esta diapositiva la habíamos mostrado en la anterior clase, de qué métodos diagnósticos disponemos actualmente. La radiología, que como dijimos tuvo un momento de gloria, que permitía determinar la presencia de lesiones ulceradas o tumorales que nos orienten acerca del probable origen de la hemorragia. La angiografía selectiva, que sí es un estudio mucho más específico, aunque también más complejo, no se hace en todos los centros, pero nos permite identificar exactamente el lugar en el que se está produciendo el sangrado.
Doctor. Sí. Un favor, hay un anuncio en las diapositivas donde sale dejar de compartir. Al lado dice ocultar. ¿Será que puede poner ocultar? Gracias, doctor. No, a usted, muchas gracias. Pensé que no se borraba eso. Bueno, de todas maneras creo que estaba bien abajo, hasta que ocultaba muy poco. De todas maneras, muy bien. Seguimos entonces. El gol estándar del diagnóstico de la hemorragia digestiva lo constituye la endoscopía digestiva. Permite diagnosticar exactamente el lugar el origen del sangrado, la ubicación en aproximadamente 95% de los casos. Hay que recordar, como les dije hace rato, que existen lesiones que a veces no se diagnostican en una primera intención. Entonces, es necesario repetir la endoscopía a veces una y otra vez. Y definitivamente hay un porcentaje relativamente importante de casos en los que no se llega a establecer nunca el lugar del sangrado. Requieren generalmente en postmortem, autopsias para determinar el lugar, o el paciente se va y nunca se supo de dónde sangró. La endoscopía además nos permite establecer el pronóstico, si el paciente tiene probabilidades de resangrar o no. Mentalmente nos posibilita realizar tratamientos endoscópicos. Entonces la endoscopía nos va a presentar diferentes imágenes. Forrest, un investigador, hizo una clasificación de acuerdo a las características de la úlcera sangrante. En este caso tenemos Forrest 1A, que es un sangrado a chorro, sangrado 1B, úlcera 1B, que muestra un sangrado resumante, como babeo, dicen algunos endoscopistas. Forrest 2A, en el que se ve hay un vaso visible, pero sin sangrado al momento del examen. Forrest 2B, un coágulo adherido a la lesión. Forrest 2C, en el que ya se observa solamente una mancha negruzca plana. Y finalmente Forrest 3, que nos muestra úlceras con un lecho limpio. ¿Para qué sirve esta clasificación? ¿Cuál es la importancia de esta clasificación? Se ha visto que las úlceras 1A, Forrest 1A, tienen un 75% de posibilidades de resangrado si no se realiza una terapia adecuada. A diferencia de la úlcera Forrest 3, que nos muestra un lecho limpio, que tiene una incidencia de resangrado del 5%, por lo tanto, pues es mucho más segura, mucho más tranquilizador encontrar una imagen de esas características. ¿Cómo se maneja estos pacientes? ¿Cómo se maneja estos casos de hemorragia digestivas? Existen endoscópicamente varios métodos de inyección, inyectar sustancias esclerosantes en la lesión sangrante o alrededor de ella, métodos térmicos que utilizan el mismo principio del electrobisturí, métodos mecánicos que consisten en enlazar las lesiones sangrantes con loops o con clips, o métodos combinados. En muchos casos, como vamos a ver, hemos utilizado diferentes métodos para controlar los sangrados. Esta es una aguja de infiltración endoscópica. Como verán, es un catéter de longitud suficiente como para alcanzar la lesión sangrante a través del endoscopio. Este es el endoscopio, el catéter, que en su punta tiene una aguja retráctil con la que uno puede inyectar diferentes sustancias a nivel del punto sangrante. Como ven en la gráfica, pues la aguja se introduce en el tejido y se inyectan diferentes sustancias. En nuestro medio, en general, utilizamos en sangrados de estómago o de duodeno una solución de adrenalina, 1 al 10.000, varias inyecciones, de 3, 4 inyecciones, que logran
controlar por vasoconstricción y también por efecto de masa, ¿no? De distensión y de compresión. Un ejemplo en el que vemos una lesión sangrante, la aplicación de la inyección de adrenalina y posteriormente el cese del sangrado. Un desgazo de Mallory Weiss con sangrado resumante y luego de la infiltración vemos la lesión ya sin sangrado. Métodos térmicos que utilizan el sistema de electrocoagulación, que pueden ser en nuestro medio, la más frecuentemente utilizada es la técnica monopolar, que está basada en el sistema que utilizan en la soldadura de arco. La electricidad está llevada por un hilo conductor y otro polo está conectado al paciente, de manera que al cerrar el circuito se genera un calor que puede producir la coagulación del tejido que ha sido expuesto a esta técnica. La coagulación bipolar es una técnica más precisa, evita la dispersión incontrolada de energía calorífica. La cápsula caliente, el heater probe, y el argón plasma. Aquí todavía no está mencionado porque no tenemos en nuestro medio el hemospray, que es un spray en base a fibrina, que puede producir hemostasia. Desafortunadamente no lo tenemos en nuestro medio, es un procedimiento todavía bastante caro. Son frasquitos que son de un solo uso y que cuestan alrededor de $500, $600 para una aplicación. Entonces eso hace que en nuestro medio todavía sigamos utilizando nomás los métodos convencionales a los que estamos familiarizados. En la técnica de aplicación de la cápsula caliente, si ven en este lugar hay un punto sangrante, un chorro de sangre, probablemente es un vaso arterial, la aplicación de la pinza caliente y la lesión coagulada. Otro ejemplo, un sangrado resumante de un área esfacelada, aplicación del electrocoagulador y el resultado final. En este caso se han realizado una técnica mixta en la que inicialmente se ha puesto una solución de adrenalina, consiguiendo cohibir el sangrado, pero para asegurarnos de que la úlcera no desangre, se ha realizado una electrocoagulación. Actualmente se preconiza que el uso de dos técnicas es mucho más seguro que el uso de una sola. Entonces, ya sea infiltración, electrocoagulación, o infiltración, electrocoagulación, o la aplicación del plasma de argón. La coagulación con plasma de argón es una técnica que también utiliza electricidad, está derivada de la coagulación monopolar. La diferencia es que la corriente de electricidad no es conducida por un elemento metálico sólido, sino más bien por un gas. Esto tiene muchas ventajas porque evita la necesidad de poner en contacto el catéter con la lesión sangrante, que a veces es complicada porque al producirse la corriente y coagularse a veces se queda, el electrodo se queda pegado a la lesión y al retirar produce más sangrado. Entonces la coagulación con gas argón evita ese riesgo. Es un gas inerte, es atóxico, sin embargo hay que tener algunos cuidados con el uso del gas porque se dilata muy fácilmente, entonces causa mucha molestia porque se acumula un gran volumen de gas en el estómago, en el tubo digestivo, causando a veces lesiones severas. Entonces hay que tener el cuidado de ir intercalando coagulación y aspiración, coagulación y aspiración. Hay que aspirar el gas que se queda en la cavidad gástrica o duodenal.
Este es un equipo relativamente antiguo. Actualmente existe otro que es mucho más moderno, que consiste en una fuente de gas y un electrocoagulador. Un ejemplo en el que vemos una lesión sangrante, resumante, la aplicación del argonplasma. Como ven, no necesita que la punta del catéter esté en contacto con la úlcera y produce una lesión o produce una quemadura, una lesión térmica que coagula la lesión sangrante. Existen métodos mecánicos muy interesantes. La tecnología y la imaginación del humano ha hecho que se desarrollen accesorios muy interesantes. Vamos a ver algunos. Este es el endoloop. Como verán, consiste en un aro metálico conectado a un sistema del catéter que puede ser liberado desde el mango del accesorio. Este es el dispositivo completo, este es el mango con el que se puede controlar la apertura, el cierre y la liberación del endoloop. Este es el endoloop, esta es la unión con el dispositivo liberador. Aquí tenemos un ejemplo de una fuente de hemorragia que entre paréntesis había olvidado mencionar. Una causa relativamente frecuente de hemorragia son lesiones o son causadas por el mismo médico. Probablemente, desde luego, no intencionalmente. En este caso es una polipectomía, un retiro endoscópico de un pólipo y un sangrado posterior del pedículo. Entonces, en este caso, se está procediendo a enlazar la lesión, el pedículo sangrante, liberar el loop, el aro, y, bueno, queda así para controlar el sangrado. Aquí otro ejemplo, justamente después de una polipectomía, en el que vemos el pedículo del pólipo y la endoligadura, el endoloop, sosteniendo firmemente el pedículo sangrante. Esta es la imagen del pólipo ya retirado al exterior. El hemoclip es otro dispositivo muy ingenioso. Son pequeños clips metálicos que pueden abrirse y cerrarse a voluntad y ser liberados por un mecanismo liberador. Como vemos en esta diapositiva, esta es la lesión sangrante y posteriormente la imagen ya con uno o varios clips, dependiendo de la necesidad. Tiene la ventaja de poder utilizar varios clips hasta poder controlar el sangrado. Este es el dispositivo, el mango liberador, el catéter y los pequeños clips que se adaptan al extremo distal. Tienen un sistema de sujeción que permite controlar la apertura y el cierre de los clips. Otro ejemplo, en este caso de una lesión, un desgarro, una perforación con sangrado y la aplicación de varios clips que sustituyen totalmente a una sutura, sellando la lesión y evitando mayor sangrado. Otra aplicación del hemoclip. Nos referiremos ahora a un cuadro que es muy peligroso, de alta mortalidad. Anecdóticamente, en mis épocas de estudiante, se decía que un sangrado por varices esofágicas tenía una mortalidad de 50%. O sea, la mitad de los pacientes que ingresaban al hospital se morían en el primer sangrado. Una mortalidad de 80% en un segundo sangrado
y no se sabía de pacientes que hayan sobrevivido a un tercer sangrado. Actualmente esas estadísticas han mejorado notablemente debido justamente al desarrollo de tecnología que nos permita controlar este sangrado. Esta es una imagen que nos muestra dilataciones venosas prominentes con cherry spots, se llaman puntos rojos, que son premonitorios de sangrado. Esto es lo que no quisiéramos ver. Es realmente desesperante cuando uno entra con el endoscopio y ve un vaso sangrando a chorro. Entonces hay que tomar las medidas inmediatas para controlar ese sangrado. Un recuerdo previo del por qué se producen las varices esofágicas. Recuerdan ustedes anatómicamente que la sangre de todo el abdomen es recogida por las venas mesentérica inferior, mesentérica superior, que se unen con la vena esplénica para formar la vena porta. Entonces toda la irrigación del abdomen llega a la vena porta, se distribuye en el hígado, se recoge nuevamente a través de las venas suprahepáticas para llegar a la circulación general por la vena cava. ¿Qué ocurre si este trayecto se interrumpe? Entonces la sangre, en lugar de pasar como normalmente debiera hacerlo por el hígado, busca otros canales, en este caso a través de los vasos cortos del vaso hacia el estómago y posteriormente las venas esofágicas, dilatándolas, permeabilizándolas. En este otro vasito va por la vena gástrica izquierda y va a formar las varices gástricas. Entonces, endoscópicamente existen algunas imágenes que nos sugieran la posibilidad mayor de sangrado de las varices. La posibilidad de sangrado está en relación con la presión intravaricial. El tamaño de las varices es un signo premonitorio, pero también estas manchas rojas, cherry spots, que son premonitorios de sangrado inminente. Inicialmente se debe comenzar con un tratamiento farmacológico. Existen varios productos que pueden disminuir la presión esplácnica, haciendo que disminuya la presión a nivel de las venas esofágicas y permitir que se produzca una hemostasia. La sustancia más utilizada en el hospital, en el gastroenterológico, es el octreótido, que es un análogo de la somatostatina. Los beta bloqueadores están más bien orientados a evitar el resangrado. Se utiliza el propanolol generalmente con la finalidad de disminuir la presión esplácnica y disminuir la presión a nivel de las venas esofágicas. El balón de Senstaken, vamos a ver la gráfica, es un balón con es un catéter con dos balones, uno esofágico y uno gástrico, que permiten, como insuflando estos, producir presión y controlar la hemorragia. El tratamiento endoscópico sigue siendo el gold standard, es el que nos permite más seguridad en el control de la hemostasia. Los TIPS, o shunt portosistémico transyugular, es una técnica que tampoco la tenemos en nuestro medio, que consiste a través de la vena yugular, llevar un catéter con guía angiográfica hasta el hígado e instalar una prótesis expansible, autoexpansible, entre una rama de las venas suprahepáticas y una rama de la vena porta. De esta manera disminuiría la presión, la hipertensión portal, disminuiría la presión a nivel de las venas esofágicas y controlaría el sangrado de las varices esofágicas. Es un sistema que no lo tenemos en nuestro medio, desafortunadamente, pero que también tiene sus complicaciones. Este es un gráfico que nos muestra la instalación de la sonda de Senstaken
una sonda que introducida hasta el estómago, inicialmente se insufla el balón gástrico, se realiza contrapresión, se hace presión para que el balón gástrico comprima el fondo gástrico y luego se insufla el balón esofágico para que éste comprima las venas sangrantes. En general, este es un sistema de emergencia y que es usado más bien como una terapia puente, hasta estabilizar al paciente y hasta conseguir las condiciones de poder realizarle un tratamiento endoscópico. Igual que en las lesiones ulceradas de estómago o de duodeno, se puede recurrir al uso de inyección de sustancias esclerosantes, ya sea dentro de la varice, o técnicas intravariciales, o técnicas paravariciales que producen fibrosis alrededor del vaso de la vena sangrante y de esta manera evitar el resangrado. La técnica de la escleroterapia endoscópica fue muy popular hasta hace unos 20 años, en el que aparece la técnica de la ligadura, que es más sencilla, es más accesible. Sin embargo, que los resultados a largo plazo no son tan buenos como el de la escleroterapia endoscópica. La escleroterapia endoscópica pues, permitía controlar a más largo plazo, a tal punto que muchas veces producía fibrosis tan importante que el paciente quedaba con disfagia por esta estenosis y había que realizar dilataciones esofágicas. Sin embargo, es una complicación que es controlable. Actualmente se ha hecho mucho más popular el uso de la endoligadura. Nuevamente, esta es la aguja de infiltración que habíamos mostrado hace un rato. Esta es la técnica de inyección intravaricial de la sustancia esclerosante, que va a causar una reacción química y va a producir una esclerosis del vaso sangrante. Un ejemplo en el que vemos un sangrado resumante de un paquete varicoso, la inyección de la sustancia de contraste que ha producido un abón en la zona, logrando controlar el sangrado. La ligadura, que es una técnica que se ha basado en la técnica de ligadura de hemorroides. Hay un dispositivo muy interesante que permite ligar hemorroides de grado 2 especialmente, que no sean muy grandes y que tengan predisposición a sangrar. Entonces, a alguien se le ha ocurrido utilizar esa misma técnica, pero en un endoscopio más largo. Entonces, es un cilindro que se adapta a la punta del endoscopio y que lleva montadas varias bandas de goma. Nosotros hemos tenido todavía la oportunidad de ver el inicio de esta técnica en la que solamente tenía una banda, entonces había que sacar y meter el endoscopio, retirar el endoscopio, volver a cargar la banda. Era todo una tragedia porque era aumentar el trauma a nivel de la faringe del paciente. Para evitar esto se utilizaba un tubo especial, un sobretubo, que permitía el paso del endoscopio más fácilmente. Actualmente hay cilindros que tienen ya montadas entre 6 y 10 bandas. Este cilindro, estas banditas que se liberan con esta cuerda, es una cuerda que, como ustedes ven, tiene unos pequeños nudos que van instalados entre banda y banda. Esta línea va a un dispositivo que es el que regula la liberación de estas ligaduras. Esta es la forma en que actúa la endoligadura. Se introduce el endoscopio hasta visualizar el paquete varicoso. Se realiza aspiración a través del tubo de aspiración del endoscopio, hasta produciendo presión negativa, que hace que la vena se introduzca dentro del cilindro e inmediatamente, mediante el mecanismo liberador, se libera la banda, logrando aprisionar el paquete venoso.
Es una técnica relativamente fácil, bien protocolizada, bastante efectiva en el control inmediato de la hemorragia. Aquí vemos un ejemplo, las varices sangrantes que vimos hace rato, y luego de la ligadura, como ustedes verán, las venas ligadas con las bandas en la raíz de la vena. Otro ejemplo, un punto sangrante, la aspiración de la vena y la liberación de la banda. Es de notar, estas ya son imágenes probablemente 4 o 5 días después de la ligadura, en el que ya se ve la presencia de una zona ulcerada con fibrina y pues posterior caída del paquete venoso con la ligadura. En general, en términos de 4 o 5 días, las ligaduras se caen al interior de la luz esofágica y son eliminadas junto a la materia fecal. Bueno, creo que eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algunas preguntas o algunas dudas que tuviesen sobre el tema que nos ha tocado ahora? Sí, doctor. ¿Hasta cuándo cuánto tiempo un paciente podría estar con una hemorragia sin llegar a quirófano? O sea, la técnica quirúrgica, que bueno, era el arma de primera mano hace 40, 50 años, actualmente está cada vez menos utilizada. Sin embargo, hay que tener siempre en consideración la posibilidad de que no se pueda controlar el sangrado por técnicas endoscópicas y requieran el concurso de un cirujano. La recomendación es de que si en 3 intentos de hemostasia endoscópica no se consigue, no se tiene éxito, es preferible llevar al paciente a cirugía para realizar un procedimiento quirúrgico mayor. Las estadísticas favorecen a las técnicas endoscópicas, solamente en el caso de que no se pueda controlar por vía endoscópica, y es una buena pregunta porque existen también extremos, ¿no? Hay colegas que insisten en realizar procedimientos endoscópicos 3, 4, 5 veces y al final terminan en cirugía. Ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. En anteriores gestiones, en general, se nos asignaban 2 temas para la semana, en este caso el síndrome ulceroso y la hemorragia digestiva, y el tercer día era un seminario organizado por los mismos estudiantes. Los estudiantes preparaban el mismo tema, para poder compartir con todos los estudiantes de experiencias que ellos puedan haber obtenido o información adicional al tema expuesto. Entonces voy a hablar con los miembros de mis grupos de prácticas para que el viernes ellos nos presenten un seminario sobre estos 2 temas. Entonces vamos a programar a la misma hora la clase y vamos a tener la oportunidad de escuchar a los estudiantes presentando el tema. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Bueno, entonces si no hay nada más, nos volvemos a reunir el viernes a la misma hora. Y gracias por su asistencia. He visto que hay mucha gente que se ha incluido hoy día
a la clase. Me ha gustado mucho y me da pena porque aparentemente ha habido gente que ha tratado de conectarse y ya no ha podido, o por lo menos yo no he podido ya conectarlos. Muchas gracias. Hasta el viernes. Gracias a usted, doctor. Hasta el viernes. Muchas gracias, doctor. El viernes, doctor, gracias. Hasta luego, doctor, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.